¿Qué pasa cuando morimos? Algunos líderes religiosos dicen que cuando alguien muere, el espíritu dejará el cuerpo. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué esos líderes están diciendo eso? Pues Satanás los está usando para desacreditar a Dios. Jehová dice que cuando una persona muere, ya no tiene conocimiento de nada, su cuerpo se volverá polvo porque fuimos hechos de polvo. Entonces si el líder religioso está diciendo lo contrario es porque el enemigo de Jehová los está usando para decir que Dios es mentiroso. Pues escuchemos lo que la palabra de Dios tiene que decir, en la siguiente voz del vídeo. ¿Qué nos sucede al morir? La Biblia nos promete que en el futuro la muerte ya no existirá. En el capítulo 5 aprendimos que gracias al rescate podemos tener vida eterna. Pero seguimos muriendo. Así que una de las grandes preguntas que todos nos hacemos es ¿qué nos sucede al morir? Conocer la respuesta a esta pregunta es importante, sobre todo cuando muere un familiar o un amigo. Puede que nos preguntemos, ¿dónde está? ¿Nos está oyendo? ¿Está sufriendo? ¿Nos puede ayudar? ¿Lo volveremos a ver algún día? Las religiones dan respuestas muy diferentes a esas preguntas. Algunas enseñan que los buenos van al cielo y los malos al infierno. Otras dicen que al morir nos convertimos en espíritus, y nos reunimos con nuestros familiares que han muerto. Y otras enseñan que, cuando morimos, se nos juzga y volvemos a vivir o nos reencarnamos en un cuerpo diferente. Dicen que podemos convertirnos en otra persona o incluso en un animal. Aunque las religiones dicen cosas muy diferentes sobre la muerte, la mayoría de ellas enseñan una misma idea básica, que, cuando morimos, una parte de nosotros sigue viviendo. ¿Pero es eso cierto? Jehová sabe lo que nos sucede al morir. Él nos enseña en la Biblia que, al morir, nuestra vida se acaba. La muerte es lo contrario de la vida. Cuando morimos, dejamos de ver, oír y pensar. Nuestros pensamientos y recuerdos también mueren. No tenemos un espíritu que siga viviendo en otro lugar. El rey Salomón escribió que los muertos no saben nada en absoluto. Así que ni aman ni odian. Salomón también dijo que no hay actividad ni planes ni conocimiento ni sabiduría en la tumba. Lea Eclesiastés 9 2.5, 6, 10. Y Salmo 146 2.4 dice que cuando alguien muere sus pensamientos también mueren. ¿Qué dijo Jesús sobre la muerte? Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús les dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Pero Jesús no quiso decir que Lázaro estuviera descansando. ¿Qué quiso decir? Lo explico más tarde. Lázaro ha muerto. Juan las 11 y 11:14. Así que Jesús comparó la muerte a un sueño profundo. Él no dijo que Lázaro estuviera en el cielo con sus familiares que ya habían muerto. Tampoco dijo que Lázaro estuviera sufriendo en el infierno ni que se hubiera reencarnado en otra persona o en un animal. Más bien, era como si Lázaro estuviera en un sueño profundo. Otros textos bíblicos también comparan la muerte al sueño. La Biblia dice que el discípulo Esteban se durmió en la muerte cuando fue asesinado. Hechos 7 2.60. Y el apóstol Pablo escribió que algunos cristianos se habían dormido en la muerte. 1 Corintios 15 2.6. ¿Creó Dios a los seres humanos para que murieran? No. ¿Cómo lo sabemos? Jehová creó a Adán y Eva para que vivieran para siempre con una salud perfecta. Además, los hizo con el deseo de vivir para siempre. A ningún padre le gusta ver que sus hijos se enferman y mueren. Del mismo modo, a nuestro Padre Jehová tampoco le gusta ver que nos enfermamos y morimos. Pero, si Dios nos creó para vivir para siempre, ¿por qué morimos? ¿Por qué morimos? Todo empezó en el jardín de Edén. Jehová le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho. Pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque el día en que comas de él sin falta morirás. Génesis 2 2.9, 16, 17. Ese mandato tan claro no era difícil de obedecer. Además, Jehová era su creador y tenía el derecho a decidir lo que era bueno y lo que era malo. Si Adán y Eva obedecían a Jehová, demostrarían que respetaban su autoridad y que agradecían todo lo que él les había dado. Desafortunadamente, Adán y Eva optaron por desobedecer. Satanás le preguntó a Eva, ¿de verdad te dijo Dios que no puedes comer de todos los árboles del jardín? Y Eva respondió, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Pero, del fruto del árbol que es en medio del jardín, Dios dijo, no debes comer de él. No deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. Génesis 3 2.13. Entonces Satanás le dijo a Eva, de ningún modo morirás. De hecho, Dios sabe que el mismo día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocerán el bien y el mal. Génesis 3 2.46. Satanás quería que Eva creyera que ella podía decidir por sí misma qué era bueno y qué era malo. Y también le mintió sobre lo que le sucedería a ella si desobedecía. Él le dijo que no moriría, entonces Eva comió la fruta. Entonces dio la fruta a su marido, y él también comió.
Adán y Eva sabían que Jehová les había dicho que no comieran del fruto. Al comer, decidieron desobedecer una orden clara y razonable. Con su decisión, Adán y Eva demostraron que no respetaban a su amoroso Padre Celestial. No hay excusa para lo que hicieron. Seguramente Jehová estaba muy desilusionado con Adán y Eva. Él era su padre, y ellos demostraron que no lo respetaban. Imagina que estás trabajando duro para criar un hijo y una hija. Pero deciden rebelarse contra ti y hacer lo que quieren. ¿No dolería mucho eso? Cuando Adán y Eva desobedecieron, perdieron la oportunidad de vivir para siempre. Jehová le dijo a Adán: polvo eres y en polvo volverás. Lee en Génesis 3:19. Adán había sido creado del polvo, por lo que Jehová quiso decir que Adán volvería al polvo, como si nunca hubiera existido. Génesis 2:7. Cuando murió, dejó de existir. Si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, hoy seguirían vivos. Pero, al desobedecer, pecaron y con el tiempo murieron. El pecado es como una terrible enfermedad que hemos heredado de nuestros primeros padres. Así que morimos porque todos nacemos pecadores. Romanos 5:12. Pero Jehová nunca quiso que los humanos murieran. Por eso, la Biblia dice que la muerte es un enemigo. La verdad sobre la muerte nos libera. Muchas religiones enseñan que los muertos siguen viviendo en otro lugar y que nosotros podemos ayudarlos. Por eso, cuando alguien muere, a veces sus familiares les dan dinero a los líderes religiosos para que oren por esa persona o le hagan una misa. Pero la Biblia enseña que los muertos no sufren ni están tristes. Nosotros no podemos hablar con ellos ni ayudarlos. Ellos tampoco pueden hablar con nosotros ni ayudarnos. Tampoco pueden hacernos daño, así que no debemos tenerles miedo. Sin duda, saber la verdad sobre la muerte nos libera de todas esas mentiras. Satanás usa las religiones falsas para engañarnos, y hacernos creer que los muertos siguen viviendo. Por ejemplo, algunas religiones enseñan que cuando morimos una parte de nosotros sigue viviendo en otro lugar. ¿Enseña eso su religión, o enseña lo que dice la Biblia? Satanás usa esta mentira y otras muchas para apartar a la gente de Dios. Lo que enseñan muchas religiones sobre la muerte insulta a Jehová. Por ejemplo, algunas enseñan que los malos arderán para siempre en el infierno. Pero eso no es cierto. Jehová nunca haría sufrir así a las personas. Leo en Juan 4:2.8. ¿Qué pensaría usted de un padre que castiga a su hijo quemándole las manos? Seguro que pensaría que es muy cruel, y no querría ser su amigo. Satanás quiere que pensemos eso de Jehová. Algunas religiones enseñan que cuando morimos nos convertimos en espíritus. También dicen que debemos respetar a esos espíritus y hasta tenerles miedo, porque pueden ser amigos poderosos o terribles enemigos. Como mucha gente cree esa mentira, les tiene miedo a los muertos. Así que muchos veneran o adoran a los muertos en vez de adorar a Jehová. Pero recuerde que los muertos no pueden sentir ni hacer nada. Por eso, no debemos tenerles miedo. Jehová es nuestro creador y el Dios verdadero. Solo debemos adorarlo a él. Apocalipsis 4:11. Saber la verdad sobre la muerte nos libera de las mentiras religiosas y del miedo a la muerte. También nos ayuda a entender mejor las maravillosas promesas de Jehová para el futuro. Hace muchísimo tiempo, un siervo de Dios que se llamaba Job preguntó: si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Job 14:14. En el siguiente vídeo veremos la emocionante respuesta que da la Biblia a esta pregunta.